Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Les deseo unos momentos llenos de emoción y disfrute mientras nos acompañan en esta historia. Ayer, cuando recibió la noticia de que no habría ningún coche disponible, una leve tristeza lo invadió. Sin embargo, tuvo la suerte de descubrir a tiempo que casi había caído en una estafa. En lugar de dejarse vencer por la decepción, decidió sonreír y seguir adelante. Porque la vida no siempre sale como uno espera, pero mientras se conserve la fe, todo puede superarse. Con el corazón más tranquilo, decidió visitar la tumba del padre de Huyen, encendiendo incienso en su nombre como un gesto de respeto y cariño. Bajo el humo tenue que se elevaba hacia el cielo gris, sintió una profunda paz interior. Antes de terminar el día, volvió a la antigua casa donde había crecido y saludó al tío Sau, quien fue testigo de su infancia. Aquella conversación sencilla se llenó de afecto, nostalgia y gratitud. Aunque el camino aún esté lleno de desafíos, comprendió que cada paso, cada recuerdo, forma parte del viaje hacia la madurez, una historia de pérdida, esperanza y la fuerza de seguir adelante. Aquella mañana el sol acababa de levantarse. Los primeros rayos se filtraban entre las hojas derramando hilos dorados y cálidos sobre el pequeño camino. La ciudad aún despertaba lentamente. El murmullo de los autos era distante y algunos pájaros cantaban en los cables eléctricos saludando un nuevo día. Él salió de la comisaría con los hombros caídos y el corazón pesado. Su rostro mostraba el cansancio de una noche sin descanso. La noticia de que el coche que tanto había esperado no existía realmente, que todo había sido una estafa, lo golpeó como un cubo de agua fría. Todas las esperanzas, los planes cuidadosamente preparados durante días, organizar el trabajo, empacar el equipaje, trazar la ruta del viaje, se desvanecieron en un instante como la niebla bajo el sol naciente. Miró fijamente la pantalla de su teléfono donde aún brillaba el último mensaje recibido. Pocas palabras, pero suficientes para hundir el ánimo de cualquiera. Una estafa, murmuró con voz apagada, recordándose a sí mismo que no debía confiar tan fácilmente en las promesas dulces. El hombre que le había ofrecido el coche no era más que un impostor. Por suerte lo descubrió a tiempo y evitó caer en la trampa. Se sentó junto al borde del camino donde la luz del sol caía oblicua entre las ramas. Todo parecía detenerse, solo quedaban el viento y su respiración cansada. Cerró los ojos un instante dejando que la brisa se llevara el peso de la desilusión. «No pasa nada», se dijo en voz baja. «Todo lo que llega también pasa. Lo importante es no rendirse». Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Se puso de pie con la determinación reflejada en su mirada. Sabía que debía continuar no solo por el viaje interrumpido, sino por las promesas que aún le quedaban por cumplir. Decidió visitar la tumba del padre de Huyen y encender incienso en su nombre como había prometido. Un gesto sencillo pero lleno de respeto y calma. El sol ya brillaba alto bañando el camino de luz dorada. Su sombra se alargaba sobre las viejas baldosas, solitaria pero firme. Y quizá en algún rincón del cielo despejado, el destino sonreía observando los pasos de un hombre que, pese a todo, nunca se rindió. En el largo camino bañado por la luz del amanecer, suaves ráfagas de viento soplaban, llevando consigo el tenue aroma de las hierbas silvestres. Él caminaba en silencio mientras su mente vagaba entre las historias que Huyen solía contar sobre su padre fallecido, a quien ella amaba y respetaba más que a nadie. Su padre murió cuando Huyen aún era muy joven. Aquel día ella se derrumbó.
Él recordaba claramente aquella tarde lluviosa Huyen sentada junto a la ventana, con los ojos enrojecidos, las manos temblorosas aferradas a las suyas. Él no dijo nada, solo apretó su mano intentando transmitirle algo de calor, algo de valor para seguir adelante. Huyen le había dicho con voz entrecortada: «Solo deseo que alguien recuerde a mi padre como yo lo hago». Esa frase él nunca la olvidó. Y hoy no caminaba por compromiso, sino por un sentimiento sincero, un respeto que nacía desde lo más profundo de su corazón. El camino era largo. Se detuvo en un pequeño puesto de té junto al camino. El lugar era humilde, con un techo de paja inclinado y el humo del fogón mezclándose con el aroma suave del té. Pidió un vaso de té helado. La dueña, de figura delgada y rostro bondadoso, mientras vertía el té le preguntó: «¿A dónde vas tan temprano, hijo?». Él sonrió con cansancio pero con calidez. «Voy a visitar a un conocido que ya no está entre nosotros». La mujer asintió con comprensión. «Eso está muy bien. Cuando uno vive con afecto y gratitud, los que se fueron pueden descansar en paz». Él inclinó la cabeza agradecido, sintiendo cómo el corazón se aligeraba. El té tan simple tenía un dulzor extraño, casi espiritual. Dejó el puesto y siguió su camino. El sendero de tierra serpenteaba entre las colinas, las hojas secas crujían bajo sus pasos. Casi 2 horas después, llegó al cementerio, un lugar de quietud, donde solo se oía el susurro del viento entre los árboles. Dejó su mochila junto a una tumba pequeña bajo la sombra de un viejo flamboyán. Dentro llevaba algo de comida, frutas y un ramo de crisantemos amarillos comprados en el camino. Cada movimiento suyo era pausado, cuidadoso, como temiendo perturbar la paz del lugar. Arremangó sus mangas y comenzó a limpiar, arrancó la hierba, recogió las hojas, quitó el polvo del mármol desgastado por los años. El viento soplaba suave, trayendo el aroma húmedo de la tierra, después de la lluvia nocturna, mezclado con el perfume fresco de las flores recién abiertas. Cuando todo quedó ordenado, encendió 3 varillas de incienso y las colocó frente a la tumba. Su voz sonó baja, casi como un suspiro. «Soy amigo de Huyen. Hoy vengo en su lugar a visitar al Señor. Que descanse en paz y que bendiga a su esposa y a su hija con salud y tranquilidad». El humo del incienso se elevó en espirales finas, dibujando curvas perezosas en el aire. Él lo siguió con la mirada, sintiendo que aquel humo llevaba un mensaje de gratitud hacia un lugar lejano. Se sentó entrelazando las manos, la mirada perdida en el horizonte. En su mente resonó la voz de Huyen: «Si alguna vez vas allá, por favor, visita la tumba de mi padre por mí». Y ahora, en medio de aquel silencio roto, solo por el murmullo de las hojas, él supo que había cumplido su promesa. Una leve sonrisa cruzó su rostro, aunque en el fondo de sus ojos persistía una tristeza serena, esa clase de tristeza que no destruye, sino que enseña al corazón a amar con más profundidad. Era la tristeza de quien aún recuerda a un ama, aunque ya no quede esperanza por aferrarse. Entre los campos dorados por el sol, su silueta se perdió en el viento. Pero en cada paso, algo permanecía intacto. Cuando el corazón es sincero, nunca se desvanece. La tarde caía lentamente y la luz dorada del sol se extendía sobre el camino de tierra que conducía al pequeño pueblo. Yuk caminaba despacio. El polvo del viaje cubría sus zapatos y el viento suave traía consigo el aroma de las flores silvestres y el eco de los recuerdos. Frente a él apareció la antigua casa de Huyen. El mismo tejado de tejas rojas, la vieja valla de madera, el gran árbol de mango que aún ofrecía sombra al porche. El tiempo había dejado su huella en las paredes cubiertas de musgo,
pero cada rincón seguía intacto en la memoria de Anne. Se detuvo unos minutos contemplando el lugar en silencio. Aquel era su hogar de antaño, donde él y Huyen habían compartido risas, mañanas tranquilas y noches de lluvia bajo una manta delgada. La felicidad sencilla pero profunda aún parecía flotar en el aire. Ahora solo quedaba él un hombre frente a los vestigios de su propio pasado. Tocó la pared áspera dejando que el polvo del tiempo se adhiriera a sus dedos. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Todo sigue igual», murmuró solo, «que nosotros hemos cambiado». Después de un momento de contemplación, continuó caminando hacia la casa del tío Shao, el hombre que había ayudado a Huyen cuando ella llegó al sur muchos años atrás. La casita se escondía entre bambúes y desde el porche se oía el silbido de la tetera. El tío Shao, sentado en una silla de mimbre, levantó la vista al verlo acercarse. Por un segundo, sus ojos se iluminaron con sorpresa y alegría. «Dios mío, ¿eres tú, Ye? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Huyen me habló mucho de ti. Saber que viniste a visitarme me alegra el corazón». Ye sonrió inclinando la cabeza con respeto. «Sí, soy yo, Chu. He venido a verle. Y también a visitar la tumba del padre de Huyen. Ella siempre hablaba de usted con cariño». El anciano le dio unas palmadas en el hombro con una calidez que solo dan los años y el afecto sincero. Huyen era una buena muchacha, trabajadora noble. Tuvo suerte al tenerte a su lado con un corazón así de honesto. Ambos se sentaron frente al té humeante. El aroma del jazmín se mezclaba con el canto de los grillos y el murmullo del viento entre los bambúes. El tío Shao habló despacio recordando los días de juventud de Huyen, las dificultades de sus primeros años en el sur, las lágrimas silenciosas por la distancia, la sonrisa emocionada cuando recibió la primera carta de Ye. Él escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra tocaba suavemente su alma. El pasado parecía volver como una melodía que nunca se borra del todo. Cuando el sol se escondió tras la colina, Ye se levantó para despedirse. El tío Shao tomó su mano con firmeza y dijo con voz pausada: «Hijo, las personas buenas siempre dejan huellas. La vida cambia, pero el cariño verdadero nunca desaparece». Ye asintió sonriendo con gratitud. Al alejarse, el último resplandor del atardecer cubría el camino de luz dorada. El viento soplaba suave trayendo consigo el aroma del té y la voz del anciano. En su corazón el nombre de Huyen seguía vivo, cálido, distante pero eterno. Y comprendió que aunque el tiempo pase, el amor sincero y la gratitud son las únicas cosas que nunca mueren. Aquella tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras la colina, Ye y el tío Shao seguían sentados junto a la tetera humeante. El aroma del té y el canto de los grillos llenaban el aire con una calma serena. El tío Shao lo observó con ternura y preguntó: «¿Y cómo están tú y Huyen allá en el norte? Me alegra saber que finalmente se casaron. Siempre sentí cariño por esa muchacha. Saber que tiene a alguien que la cuida me da tranquilidad». Ye sonrió con dulzura, su voz tembló ligeramente. «Estamos bien, Chu. Vivimos tranquilos. En el norte ya es otoño, el aire es fresco, y cada mañana Huyen se levanta temprano para preparar el té. Yo me ocupo del jardín del trabajo. No nos sobra nada, pero tampoco nos falta. Es una vida sencilla pero feliz». Guardó silencio un momento y luego suspiró. «Solo que este viaje no salió como esperaba». El tío Shao arqueó las cejas y sirvió otra taza de té. «¿Qué pasó, hijo?». Ye miró hacia el horizonte donde los rayos del sol teñían de oro las hojas de los bambúes.
Vine hasta aquí porque alguien me llamó diciendo que había encontrado mi motocicleta perdida. Me prometió devolvérmela. Estaba tan feliz. Esa moto era fruto de años de trabajo de los dos. Pero resultó ser una estafa. Casi caigo en la trampa, aunque por suerte lo descubrí a tiempo. El anciano asintió despacio, soltando un leve suspiro. Así es la vida ahora. Demasiada gente engañando por unas monedas. Pero lo importante es que no te pasó nada. Las cosas se pueden recuperar. La confianza no siempre. Ye bajó la mirada, luego sonrió con serenidad. Tiene razón Chu. El dinero se gana otra vez, pero perder la fe en las personas. Eso es lo que más duele. Por eso estar aquí hoy con usted me da paz. El tío Sau rió suavemente, los ojos brillándole bajo la luz dorada del atardecer. Entonces quédate esta noche. La casa es grande y hace tiempo que no tengo con quién conversar. El camino es largo y ya se hace tarde. Ye dudó un instante, pero luego asintió. Sí, me quedaré. Gracias, Chu. Esa noche la luna llena colgaba inmensa sobre el cielo del campo. Su luz plateada entraba por la ventana, cubriendo el suelo de sombras suaves. El tío Sau dormía en su habitación. Ye, tendido en una estera junto al porche, miraba las estrellas. El canto de los grillos, el susurro del viento y el aroma del té recién hecho lo envolvían en una paz que hacía mucho no sentía. Cerró los ojos y pensó: a veces uno tiene que perder algo para recordar qué es lo que realmente importa. A la mañana siguiente, antes del amanecer, el canto de un gallo lo despertó. El tío Sau salió con 2 tazas de té humeante y le dijo sonriendo: toma un poco antes de irte. Y cuando regreses al norte, dale saludos míos a Huyen. Dile que sigo bien, que todavía planto crisantemos detrás de la casa como antes. Ye tomó la taza con ambas manos. La calidez del té le recorrió el pecho. Se lo diré, Chu. Gracias por su bondad. Antes de marcharse, volvió la vista hacia la casa. El humo azul del desayuno se elevaba desde la cocina. El tío Sau, de pie en el umbral, agitaba la mano despidiéndose. El autobús de regreso avanzaba lentamente por los caminos dorados de sol. En el bolsillo de su chaqueta, Ye guardaba una pequeña foto de Huyen, su sonrisa tranquila, su mirada llena de vida. Mientras el paisaje pasaba ante sus ojos, susurró para sí mismo: ya vuelvo contigo, Huyen. Todo ha pasado. Y en ese momento comprendió que aunque el tiempo cambie y la vida se lleve tantas cosas, el amor sincero y la gratitud siempre serán el refugio donde el corazón encuentra su paz. Này, trên bàn Huyền đang rửa sạch những bó rau xanh mướt, từng chiếc lá rung rinh trong làn nước trong veo. Adam thì ngồi bên cạnh, cẩn thận hái từng lát thịt, ánh mắt tập trung nhưng đôi môi khẽ thỉnh thoảng cong lên một chút, nụ cười khó kìm. Hình ảnh ấy khiến tôi cũng nhớ về những ngày xưa khi trong gian bếp là nơi giữ lại những hơi ấm của một gia đình. Bao năm trôi qua, tôi vẫn luôn khao khát được sống những ngày tháng giản dị và trọn vẹn như vậy. Mai A chạy lon ton quanh nhà, lúc thì tíu tít phụ mẹ bưng chén, lúc lại nhõng nhẽo đòi Adam gọt thêm những miếng táo. Tiếng cười trong chiều của con bé hòa vào cùng tiếng trò chuyện rộn ràng của chúng tôi khiến căn nhà vốn dĩ lặng giờ như lại thổi một ngọn lửa mới. Tôi nhìn quanh, bất giác nhận ra căn bếp này không chỉ rộn rã tiếng cười nói mà còn rộn rã nhịp tim của những con người đang tìm hạnh phúc. Khi mâm cơm nóng hổi được bày ra, chúng tôi quây quần bên nhau, bát canh rau rền
bốc khói nghi ngút, đĩa thịt thơm ngon, thơm phức, từng món ăn giản dị nhưng chứa đựng những công sức yêu thương. Tôi cầm đũa nhìn quanh một lượt, mái díu dít, đèn ánh lên đầy an nhiên. Adam trầm mặc nhưng vẫn khẽ môi khẽ cong, một niềm vui ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực, khiến tôi chỉ muốn khắc ghi mãi những khoảnh khắc này. Vậy là sau 3 ngày tháng, Adam đã gặp được gia đình Huyền và Đệ, thì họ rất là vui mừng khi được đoàn tụ với nhau.